El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo, en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolo. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Kolo, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual, en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona, porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith
quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas, manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los Mormones, es una religión fundada en 1830 por Joseph Smith Jr., conocido en español como José Smith, y a quien los mormones consideran el profeta más importante que haya existido. Sus miembros suman aproximadamente 16 millones en todo el mundo, y la cara visible de esta religión son los misioneros, jóvenes que por lo general andan de dos en dos y con una solapa que los identifica. De seguro te has tropezado con alguna de sus publicidades en internet, que hablan de la oración y de lo que hacen los misioneros. Además, son muy conocidos los edificios en donde se reúnen, llamados capillas, ya que son muy vistosos y elegantes, y a menudo incluyen jardines y canchas deportivas para el deleite de sus miembros. A simple vista parece muy atractivo pertenecer a esta religión, pero cuando estudiamos a fondo sus creencias, nos llevamos muchas sorpresas no tan agradables. Todo comenzó con una serie de supuestas visiones de José Smith, quien nació en Vermont, Estados Unidos, en 1805. Cuando tenía apenas 15 años, Smith declaró que tuvo una visión en la cual se le aparecieron Dios y Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias cristianas estaban equivocadas en su doctrina y que él sería el encargado de restaurar la verdadera iglesia cristiana. Aquí nuevamente vemos un hecho recurrente en la formación de una secta: creer que son los únicos que tienen la verdad y que todas las demás iglesias están equivocadas. Más adelante, en 1823, mientras estaba orando, se le apareció el ángel Moroni, quien le mostraría unas planchas de oro que estaban escondidas en una caja de piedra al pie de un pequeño cerro cerca de su casa en el estado de Nueva York, al cual Smith le dio el nombre de Cerro Cumorah. En esas planchas de oro estaba escrita la historia de dos tribus que serían antepasados de los aborígenes norteamericanos, los nefitas y los lamanitas. Según Smith, los fundadores de estas tribus salieron de Israel y llegaron a Norteamérica viajando en barco en el año 600 a.C. Por esto los mormones creen que los nativos norteamericanos en realidad son descendientes de israelitas. Adicionalmente, en las planchas se registra la presunta visita del Señor Jesucristo a estos pueblos nativos de Norteamérica. Según esta leyenda, Moroni sería el último descendiente de los nefitas que quedó vivo, quien por haber obedecido a la religión mormona se había convertido en ángel. Moroni le comunicó a Smith que él había sido elegido para traducir al inglés el texto de las planchas de oro, que estaba escrito originalmente en un idioma llamado egipcio reformado, utilizando como amuleto para realizar esta traducción unas piedras llamadas Urim y Tumim. La historia escrita en estas planchas de oro fue compilada por José Smith y publicada en 1830 con el nombre de El Libro de Mormón, el cual constituye el escrito religioso más importante para los mormones, incluso más importante que la Biblia. El libro toma su nombre de Mormón, el último profeta nefita y padre de Moroni, quien habría impreso la historia de los nefitas en las planchas de oro. La primera reunión de los seguidores de José Smith ocurrió en 1830. Smith y su comunidad sufrieron mucha persecución religiosa, por lo que tuvieron que emigrar varias veces hasta encontrar un lugar seguro. Smith fue encarcelado y asesinado por una turba en 1844. 3 años después, el profeta Brigham Young, sucesor de Smith, fundó junto a un grupo de mormones la ciudad de Salt Lake City,
en el estado de Utah, Estados Unidos. Desde allí, la religión mormona se ha establecido y organizado, enviando misioneros a muchos lugares del mundo. Para quienes profesamos la fe cristiana, las doctrinas mormonas parecen muy extrañas, porque se alejan de las enseñanzas tradicionales del cristianismo. La principal razón de esto es que los mormones, además de la Biblia, tienen otros 3 libros sagrados, a los que hacen parte fundamental de su base doctrinal. En primer lugar, el libro de Mormón, ya mencionado, Doctrina y Convenios, que es un compendio de instrucciones para dirigir la iglesia dadas en revelación a José Smith y otros profetas. Y en tercer lugar, la Perla de Gran Precio, que es la colección de varios escritos y versiones bíblicas de José Smith, incluyendo la traducción de El Libro de Abraham, tomada de unos pergaminos adquiridos por Smith junto a unas momias egipcias. Generalmente estos 3 libros son distribuidos en un solo tomo y desplazan a la Biblia en importancia y autoridad. Como vemos, en la fe mormona todo gira alrededor de José Smith. Sus pensamientos, obra y discurso forman parte fundamental de la vida de los mormones. Revisemos algunas de las creencias más importantes de esta iglesia. Millones de dioses. Quizá te sorprenda saber que la iglesia mormona enseña que existen miles y miles de dioses diseminados por todo el universo y gobernando planetas. El dios principal de los mormones se llama Elohim, quien curiosamente en algún momento de la historia fue hombre y por obedecer a los mandatos mormones llegó a ser Dios. De hecho, el dios mormón Elohim tiene un cuerpo de carne y hueso. Según la teología mormona, Elohim vive en una estrella lejana llamada Kolob, con un número indefinido de esposas espirituales, con las que tuvo millones de hijos espíritus. El primogénito de ellos es el Jesucristo mormón, es decir, la versión de Jesucristo adaptada al mormonismo. Sí, señores, los mormones adoran a un Dios Padre y a un Jesucristo totalmente diferentes a los de la Biblia. Además, el segundo hijo de Elohim es Lucifer. Por lo tanto, según el mormonismo, Jesús y Satanás son hermanos. Que el Señor reprenda al diablo. Como es de suponerse, un hijo viene de un padre y una madre, por lo que no es de sorprenderse que en el mormonismo, así como hay un Padre Celestial, también exista una Diosa Madre Celestial. Y más aún, todos aquellos fieles mormones que sigan al pie de la letra las enseñanzas de José Smith tendrán la recompensa de convertirse en dioses. Sin embargo, la verdadera palabra de Dios, la Biblia, enseña que existe un solo Dios. En 1 Corintios 8:6 leemos: Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Además, el Dios de la Biblia jamás ha sido humano. Juan 4:24 afirma enfáticamente: Dios es espíritu. Fue el Señor Jesús quien dejó su gloria celestial para venir al mundo y salvarnos de la condenación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Existencia preterrenal. Según la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los hijos espirituales de Dios engendrados en el cielo con la Diosa Madre Celestial son enviados a la tierra en un cuerpo humano. Por consiguiente, todos los que hemos nacido en la tierra hemos vivido en el cielo antes de nacer. A los humanos se nos han quitado todos los recuerdos de nuestra vida preterrenal. Los primeros que llegaron al mundo fueron Miguel el Arcángel y una diosa no identificada, quienes se transformaron en Adán y Eva. Esto contradice lo que enseñan las Santas Escrituras. En Génesis 2:7 se nos enseña que después de que Dios creó el cuerpo de Adán, Él puso un espíritu dentro de él, y solo entonces el cuerpo de Adán tuvo vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Poligamia. Según José Smith, Elohim le reveló a él que debía practicar la poligamia como lo hicieron algunos personajes bíblicos como Abraham, Jacob y el rey Salomón. El sitio web oficial de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días informa que aparte de su esposa oficial Emma, Smith tuvo otras 40 esposas, incluida una joven de 14 años. En los inicios del mormonismo, a todos los miembros se les permitía tener varias esposas. Esto provocó rechazo y persecución por parte del resto de la sociedad.
Los matrimonios con varias mujeres fueron abolidos en el año 1890 por el profeta de aquella época, quien habría recibido una revelación para prohibirlos, aunque muchos creen que el motivo real para proscribir la poligamia era por presiones políticas, ya que si seguían practicándola, el territorio de Utah, sede de los mormones, no iba a ser elevado a la categoría de estado. A pesar de esto, algunas comunidades mormonas en Estados Unidos siguen practicando la poligamia hasta el día de hoy, lo que les ha causado diversas enfermedades genéticas. La poligamia no tiene cabida para un verdadero cristiano, ya que el Dios verdadero instituyó el matrimonio entre un único hombre y una única mujer. El Maestro Jesucristo enseñó: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19 del 4 al 6. Racismo. Una de las enseñanzas más controvertidas dentro del mormonismo es que antes de la creación, el Jesús mormón y Lucifer propusieron un plan de salvación para los hijos de Elohim que nacerían en la tierra. El Jesús mormón propuso darles libre albedrío, mientras que Lucifer quería obligar a la raza humana a convertirse en dioses. Elohim eligió el plan de salvación del Jesús mormón, por lo que Lucifer se rebeló y convenció a la tercera parte de los hijos espíritus para pelear una guerra en el cielo contra el Jesús mormón. A causa de esto, Elohim condenó a Lucifer echándolo del cielo. Los hijos espíritus que apoyaron el plan de Jesús mormón vinieron a la tierra en cuerpos blancos y rubios y nacieron en familias mormonas, mientras que los que apoyaron el plan de Lucifer se convirtieron en demonios, sin la posibilidad de tener cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales sufrirían la maldición de nacer en cuerpos de piel oscura. Por lo tanto, para los mormones, los indígenas americanos y afrodescendientes tienen ese tono de piel por causa de esta maldición. Versículos del libro de Mormón, como 2 de Nefi 5:21 y Alma 3:6, entre muchos otros, confirman esta supuesta maldición hacia los de piel oscura. Hasta el año 1978, los mormones tenían prohibido ordenar como sacerdotes a personas de raza negra, pero nuevamente el presidente y profeta de aquella época recibió una revelación para quitar esta prohibición. Los signos de racismo no son compatibles con las enseñanzas del cristianismo bíblico, que nos enseña que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 y 35. Salvación para todos. Los mormones deben someterse a un estricto código religioso, en el que se incluye ser puntual con sus diezmos, bautizarse, no beber café o alcohol, no fumar tabaco, ser casado y mantenerse fiel a los mandamientos de José Smith. Pero ¿qué pasa si alguien no quiere obedecer a las reglas del mormonismo? Tranquilo, aún puedes ser salvo, ya que existen 3 niveles de gloria al que puedes acceder. 1. El reino celestial. Este está reservado para los mormones más fieles, los cuales eventualmente se convertirán en dioses y diosas, y se les asignará un planeta sobre el cual gobernarán. El reino terrestre. En este nivel están los que fueron gente buena y honorable, pero no obedecieron al mormonismo. Podrán ser salvos, pero no se convertirán en dioses. El reino telestial. Es el menor de los grados de gloria. Es para aquellos que vivieron una vida inmoral en la tierra. No podrán ver al Dios Elohim ni a Jesucristo mormón, pero recibirán testimonio del Espíritu Santo. En la Biblia no se menciona ningún sistema de castas celestiales. El cielo está disponible para todos aquellos que sinceramente se arrepientan de sus pecados y reconozcan no a José Smith, sino a Cristo como su Salvador. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Bautismo por los muertos. Pero, ¿cómo podrá ser salvo alguien que no pertenezca a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Si alguien muere y no aceptó en vida el mensaje de los misioneros, todavía puede ser salvo, ya que los mormones practican el bautismo por los muertos. Esto significa que los mormones consagrados pueden bautizarse en nombre de alguna persona fallecida para que ésta pueda ser salva. Por ello, los mormones buscan ansiosamente toda la información acerca de sus antepasados.
Este rito supersticioso y macabro es el equivalente a la creencia católica de que un cura puede sacar a alguien del purgatorio realizando misas. Contrario a esto, la Biblia menciona que la salvación se acepta en vida. Cada persona debe aceptar voluntariamente a Cristo para ser salvo, porque después de muerto ya no hay oportunidad. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, el ritual del bautismo por los muertos es inútil y antibíblico. Doctrinas cambiantes. A pesar de que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días fue establecida en el año 1830, los libros sagrados mormones y sus doctrinas han sido modificadas una y otra vez con el pasar del tiempo, debido a que los mormones creen que cada profeta puede recibir una nueva revelación. A partir de la muerte de Brigham Young, sucesor de José Smith, los líderes eligen a un profeta, el cual se convierte en el presidente de la Iglesia Mormona Mundial, y tiene la autoridad de modificar cualquier libro sagrado, reformar y hasta abolir cualquier doctrina anterior, como vimos en los casos de la poligamia y la discriminación racial. Un creyente sincero no puede confiar al 100% en el mormonismo, puesto que sus creencias y doctrinas son movedizas. A modo de ejemplo, se han contabilizado más de 3.000 cambios realizados en el Libro de Mormón desde su publicación inicial en 1830 hasta la actualidad, la mayoría de ellos surgidos a partir de nuevas revelaciones de los profetas. Como contraste, la verdadera palabra de Dios, la Biblia, no fue escrita hace 2 siglos como el Libro de Mormón, sino que su escritura finalizó hace casi 2000 años y sin embargo ha permanecido intacta a través de los siglos, como se demostró con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año de 1947, que son unas copias manuscritas de la Biblia que datan del siglo I, con los que se pudo comprobar que la traducción de la Biblia se ha mantenido inmutable desde el tiempo de su escritura hasta ahora. Así se cumple la palabra dicha por el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. No se puede confirmar la veracidad del Libro de Mormón. Cuando un misionero le predica las enseñanzas mormonas a un nuevo creyente, este es invitado a orar pidiendo a Dios que le confirme en su corazón si la fe mormona es verdadera. Así, los mormones se aferran a creer que el Libro de Mormón es real y que José Smith es un verdadero profeta únicamente por una emoción subjetiva, pero no se atreven a pedir evidencia de que su fe está basada en hechos verídicos. A lo largo de la historia, Israel y sus países vecinos han sido visitados por cientos de arqueólogos interesados en la cultura y las costumbres de los tiempos bíblicos. Y como consecuencia, se han encontrado miles de evidencias arqueológicas que concuerdan con los lugares y las tradiciones descritas en la Biblia, a pesar de que han pasado casi 2 milenios desde que ésta se acabó de escribir. A contramano, no se ha podido hallar tan solo una prueba de que lo que se relata en el Libro de Mormón sea verdad. No existe registro de ninguna de las ciudades mencionadas en este libro, tampoco ejemplares antiguos del Libro de Mormón, ni inscripciones de alguna clase que indiquen que los antiguos nativos tuvieran creencias hebreas o cristianas. José Smith afirmó que las planchas de oro fueron impresas en una lengua llamada egipcio reformado, lo cual indicaría que los aborígenes hablaron y escribieron en esta lengua, pero no se ha hallado evidencia de algún idioma llamado egipcio reformado en Norteamérica. Tampoco se han hallado documentos que mencionen a algún personaje del Libro de Mormón, ni ruinas de casas o tumbas o artefactos que pudieran pertenecer al pueblo nefita o lamanita, ni tampoco ninguna de las monedas mencionadas en el libro. Por último, los mormones afirman que los nativos americanos son descendientes de los israelitas, pero no se ha encontrado ninguna vinculación genética entre estas dos razas. Se han encontrado un sinnúmero de anacronismos en el Libro de Mormón, es decir, algunas cosas que se describen en este libro no coinciden con la supuesta época en la que ocurrieron los hechos, que va del 600 a.C. al 400 después de Cristo. Por mencionar algunos, en el Libro de Mormón se menciona que en la Norteamérica nativa existían caballos, vacas, elefantes, trigo, acero, cadenas de hierro, sinagogas y monedas. Además se menciona la medida de millas y también que los nativos ricos usaban seda china. ¿Cómo llegaría la seda china a las tribus indígenas? La ausencia de pruebas arqueológicas nos permite llegar a una conclusión. Los hechos relatados en el Libro de Mormón no son reales.
Estudiosos de la religión mormona sospechan que José Smith tomó su historia de los lamanitas y nefitas de un libro inédito llamado Manuscript Story, el cual era una novela escrita por Solomon Spalding. La historia de Spalding gira en torno a un grupo de marineros romanos que navegaron hacia el Nuevo Mundo hace aproximadamente 2 milenios. Con base en estos hechos, podemos asegurar que 16 millones de mormones basan toda su fe en los cuentos inventados por un farsante. Conclusiones. Hemos analizado tan solo algunas de las doctrinas más controversiales de la religión mormona. La mayoría de los mormones son personas sinceras con ganas de ayudar a su prójimo, pero que lastimosamente viven engañados al no poder evidenciar que sus creencias tengan bases bíblicas y mucho menos arqueológicas. José Smith le dijo a los mormones que el ángel Moroni le había mostrado las planchas de oro, las cuales constituyen otro evangelio de Jesucristo. Pero examinemos lo que dice la Biblia en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Invitamos a los mormones a que, lejos de apasionamientos, investiguen por sí mismos los orígenes y las evidencias de su iglesia, y así puedan abrir los ojos para escapar de las cadenas y supersticiones de esta religión y convertirse de verdad a Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.